Es nuclear, repito, nuclear. Es una infame y recordada frase acuñada a la reportera chilena Erika Wexler, la cual, según testimonios, fue dicha en el recordado noticiero mexicano 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky. La misma se trataría de una falsa alarma provocada por el miedo de la propia reportera al estar en una transmisión especial de la Guerra del Golfo Pérsico. El fragmento no había salido a la luz hasta principios del 2020, cuando una periodista subió un video del incidente. El noticiero 24 horas era conducido por el periodista Jacobo Zabludovsky, que duró de 1970 a 1998. Tanto su conductor como el propio noticiero son recordados, entre otros sucesos, por la crónica de la Guerra de las Malvinas y diversas coberturas de gran escala, pero también son conocidos, o infames, por ocultar ciertas noticias que no beneficiaban a los presidentes del momento. Esto, en gran medida, por los nexos que Telesistema Mexicano, ahora Televisa, tenía con el Partido Revolucionario Institucional. Erika Wexler fue una periodista de nacionalidad chilena, conocida por ser la editora de la revista Ercilla hasta 1970, fecha en la que, tras haber huido del país a causa de la victoria de Salvador Allende, empezó a trabajar como corresponsal de 24 horas como reportera del Medio Oriente, ya que estuvo refugiada en Israel. Sin embargo, su carrera periodística quedó marcada por el incidente descrito en este artículo. Cabe destacar que, al querer buscar información de la periodista, la gran mayoría de los resultados dan a la infame frase. Según varios artículos periodísticos, en algún momento de enero de 1991, tanto Wexler como Zabludovsky estaban en una cobertura especial relacionada a la Guerra del Golfo Pérsico, cuando la periodista entró en pánico, muy probablemente por estar presenciando la guerra, y afirmó en vivo que estaba presenciando un ataque nuclear con la frase "es nuclear", repito, nuclear. Sin embargo, hay testimonios de que la frase era más larga, como la respuesta de Israel al ataque de Irak, puede ser nuclear, o Israel ha respondido a la ofensiva y es con un ataque nuclear. Repito, nuclear. Zabludovsky afirmaría tiempo después que aquella alarma sin fundamento provocaría que Wexler dejase de prestar sus servicios al noticiero. Un video subido a YouTube el 23 de marzo del 2014 muestra, al inicio, una pequeña transcripción de lo que Wexler y Zabludovsky dijeron durante la cobertura. Erika, dime, ¿qué está pasando? Nos están bombardeando, Jacobo. Es un ataque nuclear. ¿Cómo dices? Repite eso, Erika. Es un ataque nuclear, Jacobo. Repito, nuclear. Esta transcripción debe ser tomada como información sin confirmar, ya que no hay fuentes confiables que atestigúen que esta sea verdad. Se desconoce si Televisa tiene en sus archivos el tan controvertido fragmento. La televisora tiene un canal de YouTube llamado Archivos Televisa News, donde se sube de manera regular archivos periodísticos pasados, tanto reportajes, entrevistas y demás. Pero no se sabe si el canal está dispuesto a poner el fragmento en línea. De igual manera se desconoce si los implicados tenían en su posesión el archivo grabado, volviéndose más complicado de saber debido al fallecimiento de ambos. Wexler falleció en 2011, mientras que Zabludovsky falleció 4 años después. De igual manera se desconoce si los conocidos o personas cercanas a las personas antes mencionadas posean una copia. A excepción de varios testimonios y de la transcripción, no se sabe si alguna persona tenga el momento grabado en VHS. Lo único que se sabe es que esta anécdota se convirtió en una leyenda urbana bien conocida en México. A principios de enero de 2020, la periodista Verónica Calderón compartió un video en Twitter en el que se muestra a Jacobo hablando con Erika en un reportaje especial. Son 10 las explosiones escuchadas en Tel Aviv según un nuevo cable, y dice que 2 de los proyectiles o misiles cayeron en 2 suburbios, uno en Julón. ¿Dónde es Julón? Julón queda cerca de Bat Yam, en el sur de la ciudad de, posiblemente, casi seguramente nuclear. Caramba. Nuclear. ¿Cuál es tu fuente, Erika? Nuclear. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es la fuente de esta información, Erika? No puedo yo ahora entrar en asuntos de fuentes por razones obvias. Perfectamente, Erika. En pocos segundos, Erika, en lugar de decir la infame "es nuclear", repito, nuclear. Dice parece que esto es un ataque nuclear, sin antes corroborar la información.
Sin embargo, el fragmento se ha puesto en duda, debido a que solo apareció el audio y no el video, además de poner erróneamente una fotografía de Rita Ganem y no de Erika Wexler. Otro periodista, Carlos Zúñiga Pérez, indicó que el audio podría estar incompleto y editado. ¿Qué fue lo que en aquella ocasión pasó? Bueno, el origen de Erika Wexler en nuestro grupo fue distinto al de Valentina, porque ella vino a proponer los servicios de una agencia de noticias que ella dirigía y que realmente la agencia era ella. En calidad de agencia la contratamos y se instaló en Israel. En ese momento, una noticia tan alarmista como decir que había un riesgo de la explosión de una bomba atómica en el Medio Oriente desquiciaba la vida de millones de personas. Claro. Pero no era impensable, ¿eh? Eso fue lo que le dio la fuerza a ese asunto, porque era posible. Era posible y además era en un medio prestigiado como es Televisa. Claro. Y era una reportera profesional. Claro. De manera que tenía muchos visos. Por eso lo sacó a colación. Sí, pero no tenía ningún fundamento. Claro. Y tú lo haces notar a la hora que estás interrogándola. Sí. Tú paras el asunto, porque, a ver, Erika. Totalmente. Claro. Y a partir de eso dejó de prestar sus servicios con nosotros. Claro. El 22 de diciembre de 1976, Boca y River jugaron la final del Torneo Nacional de 1976, siendo la primera vez que estos dos equipos, considerados los más populares de Argentina, se enfrentaban por un título. El partido fue ganado por Boca por 1-0, con gol de Rubén José Suñé. Durante mucho tiempo no hubo registro alguno del partido en vídeo, solo algunas fotografías, hay varios rumores del por qué se perdió, el más aceptado afirma que desapareció debido a la dictadura que tenía Argentina en aquel entonces. Sin embargo, la Subcomisión de Historia del Departamento de Cultura de Boca Juniors encontró el 14 de noviembre de 2019, con ayuda de un hincha que tenía en sus manos una breve filmación del partido. Más o menos a unos 20 metros, viene el champ, el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca Suñé! ¡Gol! ¡De Boca Suñé! El 23 de mayo de 1999, durante el evento de la UE llamado Over the Edge, el luchador Owen Hart falleció tras caer desde las vigas del estadio durante su entrada, la cual consistía en bajar desde el techo hacia la arena en un arnés. Dicho arnés que sostenía a Owen se soltó, causando que el luchador cayera 24 pies de altura hacia el ring, haciendo que su cuerpo golpeara contra uno de los postes, lo que provocó una hemorragia interna que le causaría la muerte. El luchador fue llevado al hospital, pero ya se encontraba sin vida. Todas las personas del estadio y los trabajadores vieron el incidente, considerado el mayor suceso trágico sobre un cuadrilátero. Los televidentes no pudieron ver la caída, pues se mostró justo al mismo tiempo una promo anteriormente grabada de Hart hablando de su próximo combate. Este dato causó controversia, ya que apareció gente que afirmaba que no existía ningún vídeo donde mostraran la muerte de Owen. Sin embargo, las cámaras de UE nunca dejan de grabar a pesar de que lo que estén enfocando no se muestre en televisión, y justamente estaban rodando en el momento del accidente. Las imágenes de la caída fatal de Hart existen en una cinta, esto se confirmó en una columna escrita por el exlocutor de WWF Kevin Kelly en mayo de 2013. Según Kelly, la cinta se encuentra en el archivo de video de UE en Stanford, CT, con una etiqueta que dicta nunca destruir, ver o duplicar. El mismo evento donde sucedió todo, Over the Edge, también se consideró perdido durante más de 10 años, ya que debido al mortal accidente nunca fue sacado en ningún formato hasta febrero de 2014 cuando UE lo publicó para su nueva plataforma de streaming, UE Network. La versión de UE Network, sin embargo, fue editada para que no se le hiciera mención alguna al accidente ni al mismo Owen, incluso siendo eliminada la parte donde Jim Ross anuncia desconsolado que Hart acababa de fallecer. Al empezar a ser reproducido el evento, aparece una placa en memoria de él. El audio, solo la narración, no el video, en español latino del momento de la caída, donde se escucha a los comentaristas Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera, fue subido a YouTube.
es considerado lo más cercano que se tiene del vídeo de la muerte, incluso en inglés. En la versión de W Network, también se cortó la parte donde Jim Ross anuncia la muerte de Owen. Este segmento pudo ser recuperado de grabaciones piratas. Amigos, estamos aquí en este momento, en vivo. El Blue Blazer tenía que descender desde lo alto, con la capa abierta, y aparentemente algo no ha funcionado como debía. Se encuentra en este momento siendo atendido por personal médico. Yo lo que le pido a Papá Dios, Carlos, en este momento, al Señor Jehová, en el nombre de Jesucristo, que no suceda algo trágico aquí, Carlos, porque aunque el espectáculo tiene que continuar, todas las 18,000 personas que están aquí han vivido lo que ustedes no vieron en sus hogares, un momento trágico. El Blue Blazer quería hacer una entrada como un superhéroe, Carlitos, y de momento algo ha sucedido. Estamos muy preocupados. No le podemos mostrar en cámara lo que está pasando porque es algo muy trágico. Entendemos que no va en acuerdo con el espectáculo. Estamos tratando de descifrar lo que pasa aquí. Estamos súper preocupados, Carlos. Jardín del Terror es el nombre mediático que recibió el Jardín de Infantes Tribilín, ubicado en la localidad de San Isidro, en Argentina, después de que en febrero de 2013 se supiera que los niños que asistían a ese lugar sufrían diferentes maltratos propinados por las maestras que los cuidaban. La denuncia de maltrato sería hecha después de que un padre, quien tenía la sospecha de que su hija recibía maltrato, guardó un iPod en su mochila para así grabar todo lo que sucedía dentro de ese lugar. El resultado fue una grabación de 4 horas y media donde se escuchaban las diferentes agresiones verbales y físicas que las docentes propinaban hacia los niños pequeños que, se supone, cuidaban. Dicho audio ayudaría a realizar la denuncia, aunque el mismo nunca se ha revelado completamente al público, estando disponible únicamente fragmentos. En febrero de 2013, un padre colocó un iPod en la mochila de su hija que asistía al Jardín Tribilín. La razón de esto fue el repentino cambio en comportamiento de la pequeña, quien, entre otras cosas, le tenía fobia al agua y lloraba cada vez que ellos intentaban bañarla, por lo que empezaron a sospechar de que recibía maltrato en algún lado. Otros padres también reportarían más tarde que sus hijos habían tenido el mismo comportamiento. Después de colocado el dispositivo, dejó a su hija en el jardín, donde fueron recibidos por la docente Yanina Gogonza. La prueba terminó dando un audio de 4 horas y media donde se podían escuchar a las docentes propinar diferentes tipos de maltratos, insultos y vejaciones tanto verbales como físicas hacia los niños que asistían al lugar, además del llanto de estos. Con el audio como prueba, los padres realizaron la denuncia. El caso rápidamente ganó mucha atención y se volvió del interés de los medios nacionales. Se supo a través del audio y las siguientes declaraciones de las docentes, que entre muchos de los maltratos, el más grave consistía en hundir la cabeza de los niños molestos en una pileta llena de agua para así ahogarlos y hacer que se callen, lo que causó secuelas físicas y psicológicas en ellos. En 2017 se cerró la causa. La maestra principal, Yanina Gogonza, recibiría una condena de 7 años, mientras que las demás participantes recibirían condenas de entre 5 a 7 años. Según todos los reportes, el audio tiene una duración de 4 horas y media, empezando en el momento en el que padre deja a su hija en el jardín. En el mismo se pueden escuchar de forma clara una enorme cantidad de insultos y agresiones físicas hacia los niños, algunos de los cuales serían luego transcritos para presentar ante el juez, transcripción que se puede encontrar en internet. Debido a que era la prueba principal en el juicio, algunos fragmentos les fueron entregados a los programas de noticias que cubrían el caso y que pasaron en sus respectivas notas, teniéndose de esta forma casi 6 minutos de grabación. Sin embargo, debido a su naturaleza, nunca se ha filtrado de forma completa a internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Yo tomo una mamadera de 60. Bueno, listo. Nos vemos. Terminala. Porque las veces que vengo con tu papá es la misma escandalete. Cortala. Terminala porque te vas a ir a una cuna. No. Cada vez que viene con el padre,
vayas a decir cualquier huevada a tu casa, ¿escuchaste? Callate. Me buscaste todo el mes, flaca, todo el mes me buscaste. Tenés que guardar, entrar en el mental. Guardá. Anda a guardar. Camina a guardar. Igual que me vomité. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Entendiste? Entonces te enfermas. Decime por qué vomitaste. Decime por qué vomitaste. ¿Por qué vomitaste? Se está preguntando. ¿Por qué vomitaste? Lo tuviste ya tragado ya. Pero a mí si vos decís que yo lo busqué, además no entiende. Porque yo lo estoy tratando de explicar. No entiende. Yo le pongo garra y voluntad para explicarle. Vete a pegar la boca de tu hermana, que no tenés. Los incidentes de Maxeadron fueron un par de interrupciones televisivas ocurridas el 22 de noviembre de 1987 en varias estaciones de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Dichas interrupciones, que presuntamente fueron realizadas por al menos 3 personas, involucraban a un hombre con una cabeza del personaje Maxeadron. Hasta la fecha, no se ha logrado identificar a los secuestradores de señal, los cuales aún permanecen en libertad. Ambas interrupciones se tienen documentadas en video. Sin embargo, se ha especulado que el audio de la primera interrupción televisiva está perdido, ya que aunque la mayoría de personas aseguran que en la primera transmisión no hubo sonido alguno, se puede escuchar que el audio está dañado o no se pudo emitir correctamente. La primera interrupción televisiva tomó lugar durante la transmisión en vivo del noticiero de 9 O'Clock News, mientras se presentaba un resumen sobre la victoria de los Chicago Bears contra los Detroit Lions. La transmisión se interrumpió mostrándose una pantalla en negro por alrededor de 15 segundos, para después mostrar a la persona caracterizada como Maxeadron en un fondo de una lámina de metal corrugado que imitaba el efecto del fondo del programa de Maxeadron. El único audio que se logra percibir es una especie de zumbido, posiblemente ocasionada por el movimiento de la lámina de metal o por una falla en el secuestro de la señal del audio. La interrupción finalizó cuando los ingenieros de la WGN Televisión lograron cambiar la frecuencia de transmisión después de cerca de 30 segundos. Dicho incidente dejó al presentador Dan Roan bastante confundido, diciendo la frase: "Bueno, si se están preguntando qué fue lo que pasó, yo también". Es la interrupción más conocida. Ocurrió horas después durante la emisión del episodio Horror of Fanro de la serie Doctor Who. Nuevamente se interrumpió la transmisión de televisión, pero esta vez de manera más agresiva, ya que directamente se cortó la transmisión al video de Maxeadron durando más de 2 minutos. Durante dicho secuestro, se observó a la persona riendo y diciendo algunas frases como "That does it, esa freaking mer, catch the wave", en referencia al eslogan de Coca-Cola de esa época y stole CBS, aunque también se dice que pudo haber dicho y still CDX. La transmisión fue cortada cuando la persona caracterizada como Maxeadron se baja los pantalones, mostrando la parte lateral de su trasero, y una persona vestida con un traje de sirvienta comienza a darle golpes con un matamoscas. Dichos incidentes fueron noticia nacional al día siguiente. En periódicos y noticieros se informó acerca de esto y se comenzó a investigar el caso. Muchas de las investigaciones determinaron que para que se hubiera logrado una interrupción tan prolongada y tan fuerte como para que los técnicos del canal no pudieran regresar la señal, era necesario el uso de un equipo de transmisión bastante sofisticado y que además estuviera muy cerca de la Sears Tower, lugar donde se hacían las transmisiones de dichos canales. Lo más probable es que uno de los empleados de la misma cadena haya sido el responsable de dichos incidentes, pero hasta la fecha no se han revelado posibles empleados culpables. El 10 de abril de 2010, un usuario de Reddit afirmó conocer a las personas detrás del incidente de secuestro. En 2013, un seguimiento de la discusión del foro de Reddit en Chicago verificó los detalles del post original y confirmó la historia. Trabajando con estas dos publicaciones, Srisk Mittel de Vice y Motorboard escribió un artículo completo con investigaciones adicionales que confirmaban la veracidad de las historias de ambas publicaciones anónimas, lo que llevó a la conclusión de que el misterio había sido resuelto. Los nombres de los autores de los secuestros, sin embargo, nunca han sido revelados.
La persona realizó la publicación de 2010, ha anulado desde entonces sus afirmaciones originales después de examinar las pruebas junto con las investigaciones de los técnicos de televisión de Chicago. No se sabe si realmente hubo alguna especie de audio en la primera interrupción de la WGN televisión, puesto que como se mencionó, el único sonido audible es el de un zumbido que sube y baja su frecuencia por diferentes lapsos de tiempo. Las especulaciones actuales dicen que las imágenes de ambas transmisiones podrían tratarse del mismo video pregrabado, demostrado por el salto cortado con el que empezó la segunda interrupción. De ser así, el audio original de la primera interrupción seguiría en manos de los secuestradores, aunque no hay forma de comprobar esto. La mayoría de medios únicamente dicen que en dicha transmisión no hubo audio alguno. Los 8 escalones es un programa argentino de preguntas y respuestas creado por Endemol y dirigido por el conocido actor y productor Guido Kafka. El programa fue estrenado el 24 de enero de 2014, y mantiene sus transmisiones hasta la actualidad de manera casi ininterrumpida. Sin embargo, una de esas excepciones es un episodio del 2015 que no se transmitió debido a que Guido se retiró enojado tras recibir una serie de bromas por parte de los participantes. El incidente se dio a conocer por Carlos Monti en el programa mañanero Informadísimos, donde contó que no se estrenaría el episodio de esa semana de los 8 escalones, debido a un inconveniente sucedido con los participantes y el mismo presentador. Monti contó que tenían como invitados a los alumnos del último año de una escuela secundaria. Relató acerca del hecho. Él estaba grabando el programa Los 8 escalones el viernes pasado en Canal 13. La cuestión es que estaban invitados para participar los estudiantes de una escuela, creo que era una escuela nacional. En un momento dado, los chicos quisieron pasarse de listos, quisieron empezar a gastarlo a Guido Kafka. Los jóvenes empezaron a hacerle un par de bromas al conductor, quien se intentaba mantener sereno, pero se empezó a enojar cuando las cosas pasaron a mayores. La cuestión es que tragó saliva, la dejó pasar una vez, la dejó pasar 2 veces, los chicos seguían gastándolo y empezaron a ser más pulsantes. En un momento dado, Guido se calentó y dijo: hasta acá llegamos, paren la grabación, me voy. Cortó la grabación y se fue, dijo que no toleraba que lo estuvieran gastando. Aguantó, aceptó las reglas del juego, pero llegó un momento dado en el que dice: flaco, ¿qué te pasa? ¿Viniste a gastarme? ¿Viniste a qué? A mí me cuentan que eran muy agresivos contra Guido y contra el canal también. Aparentemente los chicos aprovecharon la situación para desmadrarse y pasarse de listos. Una vez que se fue Guido del estudio, el canal regañó a los alumnos y decidieron cancelar la grabación. Los fragmentos que se llegaron a hacer del episodio y el incidente entre los jóvenes y Guido Kafka nunca se han mostrado al público. Adventures of Sonic the Hedgehog fue una serie animada estadounidense producida por Diciembre Entertainment y Bobot Entertainment que se basó en la serie de videojuegos Sonic the Hedgehog producida por Sega.
Se produjeron un total de 65 episodios para su única temporada y originalmente se mostraron a través de sindicación en los Estados Unidos de septiembre a diciembre de 1993. En 1992, se produjo un piloto para vender el programa. Fue producido internamente en Estados Unidos en lugar de ser subcontratado a Asia como lo fue la serie regular, lo que resultó en una mejor calidad de animación. No se emitió y no se incluyó en ninguno de los lanzamientos en DVD de la serie, ya que no estaba destinado a la transmisión pública. Una parte se incluyó más tarde en el episodio Untouchable Sonic cuando Scratch y Grounder están viendo la televisión. La versión que se muestra presenta una mezcla de sonido completa y sugiere que el piloto finalmente se completó de alguna forma. Un segmento adicional en el que el Dr. Robotnik es aplastado por un yunque se incorporó más tarde a la secuencia de créditos finales de cada episodio. Los clips del piloto se presentaron más tarde en un comercial de 1994 para Fox 39 Kids Club y nuevamente en el tráiler del videojuego Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Luego, en marzo de 2009, el usuario de YouTube Variano subió una versión de 7 minutos de lo que parecía ser el piloto completo, con permiso de Milton Knives. Esta versión se destaca por no presentar música ni efectos de sonido, y también parece ser un primer corte del piloto final, es decir, hay un código de tiempo presente y la película parece que aún no se ha telecineado. Casi no hay diálogo en la mayoría de los personajes, con excepción de Sonic. Las voces de Dr. Robotnik y Scratch son proporcionadas por el actor de doblaje estadounidense Jim Cummings, en lugar de Lon John Baldry y Phil Hayes respectivamente. Tails tiene la voz de un actor no acreditado, y Gary Owens da voz al narrador. I hate to pump and run, but I've got some rays to catch. I hate that hedgehog. Angry Birds Flash es una versión de Angry Birds que se mostró durante Adobe Max 2011 por Andrew Stablow de Robio. La demostración vino con un total de 15 niveles con un fondo volcánico personalizado que nunca apareció en otros juegos. Se planeó lanzarlo más tarde ese año, pero nunca lo hicieron. El juego estaba programado para lanzarse en algún momento en el año 2011, pero Robio lanzó Angry Birds Chome en su lugar. Se confirmó que Angry Birds Flash regresaría como un juego de Facebook conocido como Angry Birds Facebook, ahora conocido solo como Friends. La fecha de lanzamiento original de abril de 2011 se retrasó hasta el 14 de febrero de 2012. La versión original solo fue mostrada durante la presentación de Adobe Max 2011, sin liberarse al público. This is an early look at what we've got in development. We plan on bringing the full game experience to Flash in the next few months. Turn it up to 11. So we're really excited about taking Angry Birds to Flash 11. Just as an example, we've got 5 times more particles in our explosions and special effects than we've ever had before. And I think you saw an example of that there. Archie Comics Super Mario iba a ser una serie de cómic estadounidense escrita por Ian Flynn, ilustrada por Tracey Yardley y Ben Bates, y basada en los personajes de la saga de videojuegos Super Mario Bros. de Nintendo. La historieta intentaría replicar el éxito que tuvieron los cómics de Sonic the Hedgehog y Mega Man de la misma editorial, pero por razones desconocidas el proyecto no fue aceptado por Nintendo, cancelando su realización. Comenzaría con los hermanos Mario y Luigi siendo contratados por la princesa Peach para trabajar como plomeros, hasta que Bowser ataca el castillo del reino champiñón secuestrando a Peach. La vida de la princesa depende ahora de los dos plomeros. La serie comenzaría siendo una historia corta de 4 partes con la posibilidad de serializarse.
Aunque el proyecto fue bien recibido por Nintendo of America, fue rechazado por la división japonesa. Al ser un proyecto cancelado, solo ha resurgido material preliminar que no está del todo disponible en internet. El concepto se reveló por primera vez en 2015 con arte conceptual en la página Comics Are Fan. La página fue eliminada, pero las imágenes serían difundidas por sitios de noticias. El cómic volvería a tomar relevancia en 2019 cuando Ian Flynn, escritor del cómic, daría detalles inéditos sobre la serie. Entre estos detalles se encuentra la fecha de lanzamiento, posterior a Mega Man pero anterior a Sonic y Mega Man Worlds Collide, muy probablemente entre mayo de 2011 y abril de 2013. Así se juega. Mario y Sonic en Londres 2012 Juegos Olímpicos fue un proyecto de Televisa Deportes en alianza con Sega para la creación de cápsulas informativas que serían incluidas durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tanto en los canales de Televisa como en su sitio web. Estas cápsulas utilizarían escenas del juego Mario y Sonic at the London 2012 Olympic Games para explicar las reglas de las disciplinas olímpicas. A finales de julio de 2012, Sega of America y Televisa Deportes a través de 3 Media dieron a conocer la formación de una alianza para el inicio de un proyecto con el fin de promover los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de una forma educativa y divertida hacia un público infantil y juvenil. Este proyecto estaría integrado de cápsulas informativas que explicarían de manera didáctica las reglas de cada una de las disciplinas que participarían en dicho evento, donde serían transmitidos durante las emisiones de los Juegos Olímpicos en los canales de Televisa y en la página web de Televisa Deportes. Las cápsulas intercalan imágenes del deporte con escenas, clips y personajes del juego Mario y Sonic at the London 2012 Olympic Games, lanzado para la Nintendo Wii, mientras cada disciplina es explicada. En Sega estamos orgullosos de asociarnos con Televisa Deportes y 3 Media durante los Juegos Olímpicos Londres 2012. Televisa Deportes es el líder en transmisión de deportes en México, y estamos muy entusiasmados en mostrar nuestra franquicia de Mario y Sonic en conjunto con la transmisión de los Juegos Olímpicos por parte de Televisa Deportes. Este es el espíritu de los Juegos Olímpicos, la cooperación, celebración y sana competencia entre diferentes culturas todas unidas por el deporte. Expresó Ken Balow, gerente digital de marca en Sega of America, con respecto a este proyecto. Durante el evento, el usuario Mario Tanuki 595 subió en YouTube una grabación hacia el televisor de una de las cápsulas siendo transmitidas en uno de los canales de Televisa. En algún punto del tiempo, el canal del usuario sería dado de baja debido a comentarios irrespetuosos, borrando esta evidencia que solo puede apreciarse con peor calidad en otro video subido por el usuario Kid, que grabó mayor parte del video hacia su monitor mientras comentaba sobre estas cápsulas. En ese mismo año, el usuario Alan Warpzone subió la cápsula completa de 100 metros libres. Desafortunadamente, el audio del video se encuentra estropeado. En la antigua página de Televisa Deportes, se podía encontrar una lista de todas las cápsulas informativas de Así se juega, dando a entender que se transmitió alrededor de 17 cápsulas. El video es del usuario Mario Tanuki 595, así que gracias por subir el video. Vean cómo entre que están explicando las reglas del deporte, intercalan imágenes del juego de Mario y Sonic. Está medio descarado, ¿no? Ahí está. Están explicando que está prohibido invadir un carril, y ahí van y meten una imagen de Mario y Sonic. Esto ocurre, ni siquiera es por parte de Nintendo, es por parte de Sega, que son quienes desarrollan el juego y tienen la necesidad de publicitarlo. Entonces llegaron a un acuerdo con Televisa para poder meter al personaje tanto en las cápsulas como en los comentarios que ellos hacen o en la propia página de Televisa. BS Super Mario Collection fue un videojuego para el accesorio BSX Satellaview de Super Famicom. Se trataba de una versión mejorada del compilado Super Mario Collection, conocido fuera de Japón como Super Mario All Stars, que contenía remakes de los juegos de Super Mario para Famicom. Esta nueva versión destaca por haber incluido cinemáticas, mapas, música en vivo, entre otros.
Al igual que otros juegos del servicio, este solo se pudo jugar durante un corto periodo de tiempo a lo largo de un mes. Fue desarrollado por Nintendo y publicado por St. Gigas, compañía responsable del servicio de Satellaview. Satellaview, a veces referido como BSX, fue una especie de módem satelital que se conectaba en la parte inferior de Super Famicom. El dispositivo permitía a los jugadores descargar juegos, leer revistas electrónicas, y recibir todo tipo de contenido que estuviese disponible mediante el servicio en línea que se ofrecía. Algunos juegos solo podían ser transmitidos en fechas y horas en específico debido a los agregados que tenían, como actuación de voz o música en vivo. Estos juegos se borraban una vez terminaba el periodo de tiempo, para hacer espacio a nuevos juegos. El servicio de Satellaview fue descontinuado en junio de 2000 debido a la falta de soporte de desarrolladores y poca actividad de usuarios. PS Super Mario Collection es una recopilación casi idéntica a la de Subversión en cartucho. Varios elementos fueron agregados a esta versión como un selector de nivel en forma de mapa al estilo de Super Mario Bros. 3. En estos mapas aparecían nuevos iconos que aprovechaban las capacidades del accesorio. Uno de ellos tenía la forma de una Fire Flower que representaba la casa de Nae. Al entrar Mario era recibido por la celebridad radial Nae Yuki, quien le otorgaba el Power Up de Fire Mario. Al terminar todos los niveles del mapa, un Treasure Ship aparecía para premiar al jugador. También estaba la clásica casa de Toad que regalaban un ítem. Gracias a las capacidades de streaming de Satellaview, durante las sesiones de juego era emitida música del programa radial. Entre estas se encontraba el soundtrack original de Super Mario World, el álbum Super Mario Bros. 1, 2, 3, Hot Step, Jump, de 1989, o incluso canciones de terceros como The Power of Love de Way Lewis and the News Song o Never Gonna Give You Up de Rick Astley. En algunas grabaciones también se pueden escuchar a Mario, Peach y Toad conversando con Nae Yuki. Al igual que otros juegos de Satellaview como BS Zelda no Densetsu, BS Super Mario Collection solo podía ser jugado en horarios y fechas en específico. El juego fue presentado en 4 capítulos semanales que podían ser descargados en sus respectivos días, cada semana agregando un nuevo juego de la colección. Sin embargo, a diferencia de Zelda, muy poco se sabe sobre las transmisiones de este título, especulando que podría haber empezado a las 7 p.m. con varias retransmisiones a lo largo de la semana. Ya que el juego fue exclusivo del servicio de Satellaview, el juego nunca fue reeditado en otro formato ni se consideró relanzarlo más allá de sus retransmisiones. Además, por su naturaleza de streaming, los juegos de este servicio solían eliminarse una vez su periodo de prueba acabase. Otro punto a considerar es que este juego tenía un enfoque hacia la estrella invitada Nae Yuki. A su vez, BS Super Mario Collection pasó desapercibido durante mucho tiempo, teniéndose únicamente grabaciones de personas que lo jugaron en su momento. Solo la ROM de la tercera semana se encuentra disponible, obtenida de un BSX que aún tenía el juego en memoria. En 2015, se descubrió que los datos de la segunda semana se encontraban en esta ROM. Un parche que restaura los niveles de ambos capítulos fue creado, siendo compatible con la mayoría de emuladores. BS Super Mario Collection. BS Zelda no Densetsu, traducido como BS The Legend of Zelda, fue un videojuego para el accesorio BSX Satellaview de Super Famicom. Se trataba de un remake del primer título de la serie de The Legend of Zelda que se podía jugar en determinadas semanas y con un límite de tiempo. Fue desarrollado por Nintendo y publicado por St. Gigas, compañía responsable del servicio de Satellaview. Como se había mencionado, BS Zelda no Densetsu se trataba de un remake del primer título de la serie. La jugabilidad era prácticamente la misma, con algunas mejoras como utilizar los botones L y R para cambiar de objetos rápidamente. A diferencia de los otros juegos de The Legend of Zelda, el jugador no controla a Link, sino a un héroe basado en un avatar previamente escogido de Satellaview, un chico con una gorra de béisbol o una chica de pelo rosa con el pelo recogido. Otra gran diferencia respecto al juego original es que las mazmorras están diseñadas para formar el nombre St. Giga, compañía dedicada a hacer funcionar el servicio satelital.
También fue transmitido una versión con un mapa distinto que tenía ligeros cambios, como que las mazmorras ahora formaban la palabra Nintendo. Esta versión también ofrecía una narración en vivo de un anciano que daba consejos al jugador u otorgaba algunos power-ups durante la partida. Sin embargo, el mayor cambio efectuado está en que el juego tenía un límite de tiempo en el que debía ser completado. Debido a la naturaleza del Satellaview, BS Zelda no Densetsu solo podía ser jugado en horarios y fechas en específico, concretamente solo durante una hora a la semana. El juego fue presentado en 4 capítulos semanales que podían ser descargados en sus respectivas fechas. Ya que el juego fue exclusivo del servicio de Satellaview, el juego nunca fue reeditado en otro formato ni se consideró relanzarlo más allá de sus retransmisiones. Además, por su naturaleza de streaming, los juegos de este servicio solían eliminarse una vez su periodo de prueba acabase. A pesar de ello, han habido múltiples intentos por recuperar o restaurar la experiencia de juego. A finales de los años 90 una ROM apareció en internet que permitía jugar 57 minutos antes de crashearse. Cabe resaltar que esta ROM ya estaba parcheada para funcionar en emuladores, ya que normalmente los juegos de Satellaview son complejos de emular. El usuario Sanmaiwashi logró dar con una ROM de la segunda semana del mapa 1 y del mapa 2, aunque se encontraban incompletas. En el año 2020, el mismo usuario proporcionó una ROM de la cuarta semana del mapa 1. Esta provenía de una retransmisión. Hasta el momento no se han podido encontrar todas las ROMs de cada episodio semanal tanto del mapa 1 como del mapa 2. Diversas grabaciones han sido subidas a Nico Nico Douga y YouTube donde se enseñan las transmisiones originales, pudiéndose apreciar las narraciones en vivo y la música orquestada. Gracias a estos vídeos, varios fanáticos han podido reconstruir el juego a través de parches y acrons. BS Zelda no Densetsu no fue el único juego de Zelda para Satellaview, pues en 1997 saldría una secuela inspirada en A Link to the Past llamada BS Zelda no Densetsu Kodai no Sekiban, conocido también como The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets. Al igual que su predecesor, el juego contaba con actuaciones de voz en vivo y un límite de tiempo, contándose a través de 4 episodios semanales. Este ha podido recuperarse y es ampliamente conocido. この辺りで B ボタンを使う持ち物のおさらいをしておこう。爆弾は強力な武器だ。だが武器として以外にも壁や石像を壊すのにも使える。これは重要なことなので覚えておこう。 Cable Mágico Noticias, también conocido como CMN, fue un canal de televisión por suscripción peruano, propiedad de Cable Operadora Cable Mágico, empresa manejada por Telefónica del Perú, especializada en programación basada en noticias. En 2001 la señal fue reemplazada por Antena Informativa, que siguió la línea noticiosa con una programación similar hasta 2004, cuando fue sustituido por Plus Televisión, canal de estilo de vida. Lo poco se conoce del canal es que buena parte de su programación estaba conformada por la versión televisiva del programa La Rotativa del Aire de la emisora Radio Programas del Perú, RPP, además de sesiones del Congreso de la República y conferencias empresariales. Poco material de este canal queda en la actualidad, únicamente existen 2 registros visuales, una sesión del Congreso de 1997, y un video de La Rotativa del Aire grabado en 2001. Circle 7 Animation fue un estudio de animación que estaba destinado a realizar secuelas de películas Disney para su venta en formato casero. Antes de su cierre en 2006 por la compra de Pixar, tuvo en producción 3 películas las cuales se cancelaron. El 30 de enero de 2004, Pixar anunció que no renovaría su contrato con Disney debido a varios roces entre ambas compañías. Ante esta ruptura, Disney se quedó con los derechos de los personajes de Pixar y decidieron crear Circle 7 Animation, un estudio de animación destinado a hacer secuelas de las películas de Disney que serían vendidas en DVD. El estudio de Circle 7 tuvo en producción 3 películas cuando fue abruptamente cerrado el 26 de mayo de 2006. Debido al poco tiempo del estudio, se avanzó muy poco en las películas previstas, quedando almacenadas.
No tiene relación con la película del 2010 del mismo nombre, ya que la versión de Circle 7 Animation sería muy diferente. En esta película, Buzz sufre una descompostura y es enviado a Taiwán para ser arreglado. Pero resulta ser que la marca de Buzz Lightyear acaba de ser descontinuada, por lo tanto, Buzz corre el riesgo de ser destruido, así que Woody y sus compañeros emprenden una búsqueda para rescatarlo. La película también tuvo un guión primerizo escrito por Billy Cherry y Steinkenner, en el que Andy visita a su abuela, con lo que lleva a sus juguetes con él, los cuales en aquella vieja casa empiezan a investigar un homicidio misterioso. Monsters Incorporated 2 trataría de que Mike Wazowski y James Sullivan cruzan la puerta a la habitación de Bo para así celebrar su cumpleaños. Sin embargo, Bo se ha mudado, así que Mike y Sullivan se embarcan en una misión para encontrar a Bo. Existe un rumor de que parte del guión fue usado en Monsters University, para ser más exactos, en la escena final donde Mike y Sullivan se quedan atrapados en el campamento de humanos, pero no existen pruebas que apunten a esto. Esta secuela trataría de que Nemo se reencuentra con su hermano perdido Remy. Después, Marlin es secuestrado por buzos y enviado a un acuario llamado Planet Blue. Por lo que Nemo, Remy y Dory van a buscarlo. Por mucho tiempo esta fue la película más misteriosa, ya que, a diferencia de las dos anteriores, de esta no se ha sacado ningún arte de producción. Entre los años 2006 y 2010, varios artistas que participaron en las películas, como Shaneth Alvin y Rick Solitaire, liberaron una gran cantidad de artes conceptuales y conceptos de personajes de Toy Story 3. Además, el 24 de noviembre de 2010, los guionistas Bob Wilgenberg y Rob Muirde revelarían la trama y labor de producción de esta película en vísperas del estreno de Toy Story 3 de Pixar. Más tarde, estos blogs fueron borrados sin razón aparente. El 13 de octubre de 2018, el usuario de Lost Media Wiki, Peugeot Finder, descubriría el guión de Buscando a Nemo 2 archivado en la página oficial del Festival de Cine Raindance. Un día después de este descubrimiento, el mismo usuario descubrió que el primer guión de Toy Story 3 estaba a la venta en scriptcity.com por un precio de $15. El guión no sería comprado hasta 5 de septiembre de 2019, cuando fue recuperado por el usuario Yoshi Killer, quien después lo compartió por Google Drive. El 10 de diciembre de 2019, Yoshi Killer se puso en contacto con Jim Herzfeld, y le pidió si podía compartir su guión de Toy Story 3, la famosa versión de los juguetes en Taiwán. Jim respondería al día siguiente de forma amable y procedió a compartir el guión de Toy Story 3 con el público, además de proporcionar arte conceptual nueva. Are you crying? No. Are you crying? Are you crying? There's no crying. There's no crying in baseball. Drake and Josh fue una exitosa serie de Nickelodeon, sobre dos adolescentes que por cosas del destino se vuelven hermanastros. En cada episodio tienen que lidiar con sus diferencias y con su hermana Megan. Fue transmitida a partir del 11 de enero del 2004 al 5 de diciembre del 2008, contando también con 2 películas. En 2002 se presentó a Nickelodeon un piloto de la serie. Dicho piloto es parecido al primer episodio de la serie con algunas diferencias, la más notoria es que el padre de Josh, Walter Nichols, es interpretado por el actor Stephen Furst en vez de Jonathan Goldstein. La razón de su reemplazo cuando la serie recibió luz verde se debió principalmente a que no estaba disponible para episodios futuros. De este capítulo solo se tiene unos minutos disponibles en YouTube. Este video fue publicado en 2013 por Dan Schneider, conocido director de Nickelodeon, quien lo compartió junto a unas capturas de pantalla en su cuenta de Twitter. Este contenido pronto fue eliminado, posiblemente por diferencias respecto a Nickelodeon y su uso de propiedad. Sin embargo, fue subido nuevamente y continúa disponible, aunque no en su totalidad. Además de eso, no hay otra información disponible para este piloto y aún no ha sido publicado por Nickelodeon o por el propio Dan Schneider. Whoa, we're not breaking up. We're never breaking up. As a matter of fact, we're getting married. Oh, man.
Fusión, también conocido como Fusión Gourmet durante su preproducción, fue un canal de televisión peruano lanzado en el año 2013 por el consorcio peruano Plural Televisión, dueños de los canales América Televisión y Canal N. Fusión fue el primer canal de cocina peruano y, con el eslogan El canal de la gastronomía peruana, comenzó sus transmisiones el 6 de mayo del 2013 en la señal digital 305 del servicio de cable Movistar Televisión. Sin embargo, no llegó a tener la cantidad de audiencia esperada, por lo que terminó sus transmisiones entre marzo del 2015 y mayo del 2016. Esta lista fue creada a partir de la información obtenida en el portafolio de la División Internacional de América Televisión. Maestros de la gastronomía peruana. Tomad y comed. Sabor Perú. Perú orgánico. Mar y fuego. Guarique. Dulce compañía. Autor. Comunique. Cocina Nostra. A pesar de haber existido por 2 años, no existen grabaciones de las transmisiones del canal y solo se han podido encontrar clips de los programas al aire y no episodios completos. Se sabe que algunos programas han sido transmitidos durante las madrugadas en el canal América Televisión y que por un tiempo estuvieron en su servicio de streaming América Go. También fueron retransmitidos por el canal estadounidense Sur Perú. Hasta la fecha de julio del 2021, se sabe que Cocina Nostra, Dulce Compañía y Mar y Fuego son los únicos programas que siguen siendo retransmitidos por aquel canal. Grand Theft Auto es un videojuego cancelado para Sega Saturn, era una adaptación del juego original. Según Keith Hamilton, quien era el programador principal, utilizaba el motor de otro juego de Sega Saturn conocido como Clockwork Knight, y tenía una vista lateral en 3D y gráficos mejorados. El port habría sido cancelado debido a que el equipo no tenía el presupuesto suficiente. Después de que la versión para PC fuera un éxito, Grand Theft Auto fue porteado a PlayStation 3 meses después, pero la versión de Sega Saturn nunca apareció. Probablemente decidieron no continuar con su desarrollo por el fracaso de la consola en Norteamérica. La versión original de PC tiene un conjunto de gráficos alternativos para la resolución de 320x200, que es idéntico a las imágenes de la versión del port para Sega Saturn. Es probable que esta configuración haya sido la base para el port. El juego fue anunciado en varias revistas de Sega de la época. Grand Theft Auto 64 es un videojuego cancelado para Nintendo 64, siendo una reedición del Grand Theft Auto original. Muy poca información se ha revelado del juego debido a que fue cancelado antes de que Rockstar lo revelase al público. Lo poco que se sabe es que habría sido una versión con nuevas misiones, gráficos y características. El juego fue brevemente mencionado durante la E3 de 1999, pero sin dar grandes detalles. Nunca se reveló la fecha de salida ni ninguna captura o metraje del juego. Por mucho tiempo se pensó que en realidad el videojuego había sido cancelado antes de que se desarrollara algún prototipo. Sin embargo, el usuario Luchi del foro Assembler Games, subió a internet la página de una revista de videojuegos española, donde se mencionaba el juego con capturas del mismo. Grand Theft Auto V, o simplemente CTAV, es un videojuego de mundo abierto desarrollado por Rockstar North y distribuido por Rockstar Games. Fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 para las consolas PS3 y Xbox 360, y más tarde obtendría ports para PlayStation 4, Xbox One, sistema Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. A pesar de ser uno de los juegos más exitosos de la historia, el mismo no cuenta con algún contenido descargable, DLC, para su campaña principal, algo que se considera indispensable para los juegos actuales. Sin embargo, existen archivos dentro de las primeras versiones y filtraciones extraoficiales que parecen apuntar a que en algún punto se planeó sacar por lo menos 2 DLC para el modo de un jugador. En el año 2014, el usuario Tez2, uno de los expertos más conocidos de la comunidad de Rockstar Games, descubrió que dentro de los archivos internos de las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 existen restos de un menú para DLC que se encuentra inacabado y sin uso. En dicho menú hay 3 opciones: Ta, Dear y Trevor.
Si el jugador selecciona alguna de estas tres opciones, será transportado a un mapa completamente vacío. Al parecer este menú se encuentra ausente en las demás versiones del juego. En los códigos del menú se puede leer is DLC present, lo que confirma que se trata de un menú para DLC, similar al usado en CTA, Episodes from Liberty City. Una de las cosas más curiosas es que en los códigos del archivo parece haber alusiones a zombies. Esto debido a que el nombre clave que recibe el DLC que se supone que el menú debería cargar es zombies. Todas estas las líneas de código responden únicamente al personaje de Trevor. También se hacen alusiones a vehículos y personajes rusos. Algunos creen que este DLC se habría parecido al de Red Dead Redemption, un Dead Nightmare, debido a la temática de los muertos vivientes. También existe otro código que responde al nombre de Esp Casino, muy posiblemente otro DLC. Durante mayo del 2015, y en 2295, un famoso conocedor de Rockstar Games, conocido por haber hecho públicas filtraciones de varios títulos y trabajos de la compañía, aseguró que Rockstar North estaba desarrollando por lo menos 2 DLC para el modo de un jugador. Según Ian 2295, el primer DLC se titulaba Agent y el segundo Zombies. El primero hubiese sido exclusivo para Michael y en él se tendrían que planear y realizar varios atracos a casinos. El segundo, Zombies, hubiese sido exclusivo para Trevor, y tal como los archivos internos revelaban con anterioridad, se tocaría la temática de una invasión zombie en Los Santos. Según Ian 2295, aproximadamente un 80% o 90% del mapa presentaría cambios respecto al original, y habría entre 40 a 50 misiones nuevas, además de más tienda, vehículos, ropa, etc. Por esta época, TED2 descubrió que con la actualización 1.14 de CTAV, el código del menú para DLC sin uso tuvo una actualización. En él se podía leer que había espacio para 34 misiones nuevas opciones para los celulares del juego, códigos para un jetpack, y una nueva sección para North Yankton. En el 2019, TED2 y Ian 2295 reafirmaron lo anteriormente dicho en una entrevista hecha para Eurogamer, diciendo que Rockstar estaba desarrollando estos 2 DLC por lo menos hasta el año 2017. En el 2017, Imran Shawar, director de diseño de Rockstar Games, afirmó en una entrevista que no existían planes para sacar un DLC para el modo de un jugador, ya que todo el interés y tiempo de los desarrolladores se centró exclusivamente en CTAR Online, debido a su popularidad, y en otros juegos que tuvieron que desarrollar por esa época como Red Dead Redemption 2. Con esto, se puede decir que dichos DLC fueron cancelados. Curiosamente en el 2019, Rockstar Games sacó para CTA Online un DLC titulado The Diamond Casino East, cuya temática y misiones se parecen mucho a uno de los DLC cancelados para el modo un jugador. Tras la salida de este DLC, Eurogamer entrevistó a TED2 y Ian 229. Según TED2, Rockstar North estuvo desarrollando tanto el DLC de Zombies y el de Agent hasta principios del 2017, cuando se decidió prestarle más atención al online por su fama. De hecho, según sus palabras, la mayoría de las actualizaciones que recibió el online por esa época, incluyendo misiones, armas y vehículos, estuvieron planeados en un principio para el modo de un solo jugador, y el DLC de The Diamond Casino East no era la excepción, ya que claramente se basaron en el DLC que originalmente estuvo planeado para Michael. A día de hoy no se sabe qué pasó con el DLC de Zombies, ya que hasta el momento no ha sido publicado algún DLC esta temática para el online. Getix.com fue una página web perteneciente al canal de televisión Jetix. La página estuvo disponible desde el 1 de agosto de 2004 hasta el 3 de julio de 2009, cuando el canal fue reemplazado por Disney XD. La página web contaba con material variado y múltiples secciones. En esta se informaba a los usuarios sobre las últimas novedades del canal, además de funcionar como la principal forma de votación en el bloque de programación Quien tiene el control, similar a Votatón de Cartoon Network. Las secciones más destacadas de la página eran los juegos, concursos, programación, la Copa Jetix y los respectivos micrositios donde podrías conseguir información de cada serie que transmitía el canal, como sus personajes, historia, juegos, fondos de pantalla, entre otras más categorías. La página era interactiva y estaba complejamente armada mediante archivos Flash y XML.
El 1 de junio del 2008, Jetix renovó su página principal con un diseño más moderno que el anterior. Las novedades del canal se destacaban con un banner y contaba con un reel de juegos destacados de la página. En esta renovación predominaba mucho más el amarillo, rojo y azul oscuro. La página estuvo disponible desde mediados de julio de 2004, como una página teaser. Eventualmente empezó a estar disponible el 1 de agosto de 2004, cuando reemplazó a la página web de Fox Kids, foxkids.com, hasta el 3 de julio de 2009, donde fue reemplazada por la página web de Disney XD, disneylatino.com/disneyx. Todos los archivos de la página estaban alojados en ella misma o servidores de Akamai, siendo ads.disney.co.uk el único CDN propio usado, en el que se tenían alojadas las publicidades del canal de la parte superior. Varios anuncios de Jetix junto con los de Fox Kids fueron guardados en Wayback Machine gracias a que apps.disney.co.uk se mantuvo activa hasta finales de 2018, cuando la página fue cerrada, perdiéndose varios archivos Flash y GIF. Wayback Machine guardó la página principal y el resto de una forma bastante incompleta, sobre todo archivos cruciales para su correcta visualización. Una vez iniciado el año 2008 y hasta el reemplazo de la página, Wayback Machine no guardó ningún archivo multimedia de esta misma, guardando solamente sus HTMLs, PDFs y un juego en el formato Unity 3D. Dicho error no es único de Jetix y puede ser visto en muchísimas otras páginas de la época, durando desde 2008 hasta 2011, perdiéndose así casi 4 años de datos multimedia en el Internet. La página web contaba con varios juegos de las series del canal y también originales, varios de estos estando perdidos actualmente. Los juegos contaban con su propia página en la que se enlistaba a ellos mismos junto con un ranking top 5 de los juegos más jugados, estando los archivos de ese ranking y el archivo Flash principal destacado de la página sin guardar en Wayback Machine. La lista de juegos perdidos actualmente es la siguiente. Desafío fuera de pista. Desafío intergaláctico Jetix. Lanzamiento Ranger. Destino Ranger. Dulce noche de brujas. Caza monstruos. Galactic Penalty. Defensa. Recuperado por Kina el 2 de agosto de 2021. Copa Jetix Pinball. Recuperado por Kina y Matty Gaming del 1 de agosto de 2021. Puño de defensa. Recuperado por Kina y Matty Gaming del 1 de agosto de 2021. El juego recuperado se encuentra en portugués. Las series de Jetix contaban con sus propios micrositios en los que se enseñaba información variada de la que estés viendo, incluyendo la historia, fotos, personajes, e-cards, horarios y ocasionalmente un corto video promocional de la serie. Ningún micrositio está guardado debido a que varios archivos cruciales para la reproducción correcta del micrositio están completamente perdidos, como los XML de cada serie y sus otros recursos. Cada concurso en jetix.com estaba alojado en un subdominio y la mayoría de veces contaba con un diseño completamente distinto a las otras páginas web del canal. Debido a que Wayback Machine guardó inefectivamente los archivos Flash en esta época, muchos de estos concursos están perdidos en el tiempo. La página de Quien tiene el control era una de las principales atracciones de la página. Sin embargo, la página está completamente perdida ya que otra vez Wayback Machine guardó la página de una forma bastante pésima, haciendo que sea inaccesible el material de esta misma. Actualmente no se cuenta con ninguna foto o representación de esta página más que el boceto de un fanático que pudo entrar en la época. Las descargas eran un aspecto muy importante de la página, ya que representaban los archivos descargables como wallpapers, screensavers y algún que otro PDF. Muchos de estos wallpapers y screensavers, principalmente los últimos, están perdidos, como los wallpapers de Las locuras de Andy. Los misterios del oráculo. Qué raro. Escalofríos. Los misterios de Mobile. Iron Kid. Lanzamiento Ranger. Power Rangers. Copa Disney. Copa Jetix. Jetixpedia. Antes del lanzamiento del canal, el sitio web contenía un teaser del canal en formato Flash. Lo único que sobrevive de este teaser es el HTML archivado en Wayback, y una captura de muy baja calidad del sitio web en ese entonces, mientras que el archivo Flash utilizado se encuentra totalmente perdido. Jetix contaba con una página de novedades a la cual le faltan muchos archivos en Wayback Machine, incluyendo el archivo Flash principal de la página. La página tenía una sección de cards, tarjetas electrónicas por mensajería, que podías enviar por correo a otras personas, similar a las de cards de Disney Channel.
Actualmente no se cuenta con los suficientes recursos para poder ver cómo estas se veían y funcionaban. Las páginas web de Copa Jetix 2008 y Copa Disney 2009 están pésimamente guardadas en Wayback Machine, por lo cual no es posible verlas ya que solo el HTML fue guardado para cada uno de estas. Además cabe aclarar que las páginas anteriores de Copa Jetix no estuvieron guardadas mal a excepción de un archivo que funcionaba como player y sidebar de la página. Casi todas las páginas de Jetix contaban con minibanners en la parte izquierda de la página bajo el logo, sin embargo estos no están guardados más allá del archivo base, que solo era un archivo vacío que pedía los recursos. El logo de Jetix tenía una opción para apagar y encender el sonido que Jay emitía al saltar, sin embargo este era un archivo flash aparte y como de costumbre la Wayback Machine no lo guardó. La programación de Jetix en la parte superior cargaba con un archivo llamado probanner.py que visualizaba la programación actual, sin embargo este archivo tampoco está guardado en Wayback Machine. La página web de programación a partir de mediados de 2007 cambió a un aspecto más moderno, sin embargo a esta página también le faltan los archivos para que se visualice correctamente. El slider de los personajes en la parte superior solo fue guardado una sola vez en julio de 2007, por lo tanto varias previews de series en el archivo Flash están perdidos. En abril de 2008 la página principal de los Power Rangers sufrió una renovación a su diseño, sin embargo no tenemos más información de ella aparte de que servía como enlace a las diversas generaciones de los Power Rangers. En diciembre de 2008 la página web sufrió una pequeña renovación temporal por la Navidad, sin embargo como ningún archivo de esta página está guardado en Wayback Machine, no se puede ver. Seres más grandes y puedes visitarlos conectándote a jetixtv.com y absorbe la información más completa de tus programas favoritos. Imágenes exclusivas, horarios, videos, wallpapers, postales y protectores de pantalla de regalo. Y además, disfruta de la acción sin límites con los juegos más divertidos. Corre tu computadora ya mismo y arrójate al mundo digital de Jetix. Kirby Bowl 64 es un videojuego cancelado de Kirby para Nintendo 64. Iba a ser la secuela del juego para SNES llamado Kirby Dream Course. Tiene la misma jugabilidad que Kirby Dream Course, pero a diferencia del juego para SNES, Kirby Bowl 64 cuenta con gráficos 3D, además contaba con modo de un solo jugador y modo multijugador de hasta 4 jugadores. El juego consistía en que Kirby u otros Kirbys de diferentes colores, multijugador, estuvieran en un tablero cuyo objetivo era destruir a los rivales de la plataforma para ganar puntos antes que acabe el tiempo. En un metraje de Shoshinkai 1995, Kirby se desliza con una tabla de surf a lo largo del nivel, el cual esto podría haber inspirado a los desarrolladores para Kirby Ride, en donde los personajes montan objetos parecidos y recorren pistas coloridas. Luego del lanzamiento de Kirby's Dream Course para la SNES, el desarrollo de una secuela empezó en 1994, cuando comienza el desarrollo de Nintendo 64, llamado Ultra 64 en un principio. Kirby Bowl 64 fue anunciado en 1995 como uno de los primeros videojuegos para Nintendo 64, destacándose en publicaciones de revistas y una demostración pública disponible en la convención Shoshinkai 1995. Lamentablemente, el juego fue cancelado en 1996 en etapas muy tempranas, debido a retrasos de diseños y falta de ideas por parte de Nintendo. El juego fue reemplazado por otro juego llamado Kirby Ride para Nintendo 64, pero este también fue cancelado y revivido para Nintendo GameCube en 2003. Ninguna versión jugable ha salido hasta ahora y el único material existente es un tráiler anunciado en 1995 y algunas imágenes del videojuego. This is a new kind of memory card, and it plugs in there. The card can store customized game, so in theory you'll be able to play against your friends. Yeah. At least we think that's it. Our instruction book had been translated directly from the Japanese. Kirby de las Estrellas o Kirby en Hispanoamérica, es una adaptación anime de la saga de videojuegos Kirby creada por HAL Laboratory. Fue producida por Nintendo, CBC, Aum y CBC, y distribuida por 4 Kids Entertainment en América.
La serie trata sobre Kirby, quien dormía en su nave tranquilamente, pero es despertado 200 años antes de lo previsto por una alerta que detectó a un monstruo. Al ser un bebé y no saber cómo tripular su nave, se estrella en el planeta Pop, cerca de Ciudad Capi. Tras el aterrizaje forzoso, Kirby se hace amigo de dos hermanos llamados Tiff y Tuff. Con ayuda de ellos y los otros niños de Ciudad Capi, logran construirle una casa a Kirby, en la que vive con su compañero Tokori. Con el apoyo de sus amigos tratará de derrotar a los monstruos de Empresas Pesadilla y finalmente a NME. El anime fue doblado en México, la primera mitad de la serie fue doblada en el estudio Audiomaster 3000 y la segunda mitad, aproximadamente en el episodio 53, pasó a ser doblada en el estudio Larsa, contando con la participación de los siguientes actores. Carla Falcón como Tiff. Benjamín Rivera como Tuff. Jorge Santos como Rey de Dere. Carlos del Campo como Escargón. Salvador Delgado como Servicio al Cliente de Empresas Pesadilla. Alejandro Illescas como primera voz de NME. Jesús Cortés como segunda voz de NME. Gerardo Reyero como primera voz de Metacnips. Leonardo García como segunda voz de Metacnips. Entre otros actores. Como curiosidad, el doblaje contenía varios modismos mexicanos. En Latinoamérica se emitió por el canal de animación Jetix, pero tras el cambio de estudio de doblaje, los episodios de Audiomaster 3000 no se volvieron a transmitir, y su horario de transmisión cambió de lunes a viernes a las 6:30 am, volviendo más difícil de grabar los episodios. Durante varios años, los únicos episodios que se encontraron en internet fueron los episodios 45, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 92, 94, numeración japonesa, fueron grabados y subidos a YouTube por el usuario McFirstar en 2008 en partes, años después los borraría por problemas del copyright, siendo resubidos por Aventuras Kirby, el cual subió dichos episodios en español latino desde 2013 a 2016. Los episodios fueron subidos en partes, gracias a esto los capítulos sobrevivieron el bloqueo masivo que hizo Nintendo en 2019 con vídeos relacionados con sus licencias, pero la última parte del episodio 88, un caparazón dañado, fue borrada de YouTube. Sin embargo, el usuario de Nintendo Series Revival resubió el episodio completo utilizando el video de 4Kids en inglés, pero terminaría siendo bloqueado por el copyright. La última contribución, y la más importante de todas, viene del usuario Mauritrax, el cual publicó alrededor de marzo de 2020 los episodios del 1, 52, excepto el 32, 45 y 46, en español latino. Aunque, por desgracia, el episodio 34 no se grabó completo, dejando la mitad del episodio con el audio dañado y silenciado. Estos episodios los grabó manualmente cuando se emitió la serie, pero decidió digitalizar sus VHS en caso de que se dañasen, cosa que sucedió posteriormente. Intentó subirlos a YouTube, pero debido al bloqueo de Nintendo no pudo subir ninguno. Por lo que lo subió a un archivo de Mediafire que compartió. El usuario Dani88Alf se ha encargado de organizar todos los capítulos encontrados y arreglar los audios de los episodios del 1 al 26. Por último, el especial 3D de Kirby que fue doblado en español tanto para España como Hispanoamérica, fue emitido en el programa Nintendo Video, y tras el cierre de este, fue subido como programa descargable por tiempo limitado en My Nintendo. Este episodio llevaba años subido a YouTube, grabado desde un celular, pero en 2020, este mismo usuario Dani88Alf hizo una publicación en una página de Kirby preguntando por alguien que tuviera dicho episodio, para así obtener el audio en su calidad original. Por suerte, un usuario anónimo se ofreció a compartirlo, logrando así obtenerlo. Dicho episodio intenta conseguir un doblaje neutro, pues, aunque los actores de voz sean de España, en algunas escenas imitan la pronunciación y tono del doblaje latinoamericano. ¿Qué harías si tu videojuego favorito escapara al control de tu joystick? Kirby. Del videojuego a la pantalla. Muy pronto en Fox Kids. Kirby GCN, referido como Kirby Adventure de forma no oficial, es el nombre que se le da a los varios intentos por realizar un videojuego 3D de Kirby para las consolas Nintendo GameCube y Wii. El más conocido de todos es el aparecido en el E3 2005 sobre un título de plataformas muy parecido a Kirby 64 y Kirby Superstar.
Varias de las ideas aparecidas en el tráiler fueron reutilizadas para Kirby Return to Dreamland de 2011, y Kirby Star Allies de 2018. A su vez, otras referencias al juego cancelado han aparecido en entregas recientes de la franquicia. Tras finalizarse el desarrollo de Kirby 64, el equipo de HAL Laboratory comenzó la planificación de un nuevo juego del personaje. Diversas ideas se planearon a lo largo de 11 años, siendo en su mayoría descartadas y retomadas en varios aspectos. En 2005, se mostraría al público un tráiler de un juego nuevo de Kirby planeado a salir ese mismo año. El juego consistía en invocar asistentes como pasaba en Kirby Superstar, con la diferencia de que en lugar de invocar uno solo, se podían llamar 3 asistentes. Cada uno podía ser jugado por un segundo, tercer y cuarto jugador. Sin embargo, la dificultad de programar un juego multijugador de ese estilo provocó que el proyecto fuese cancelado. El segundo intento de Kirby GCN se trataba de un plataformas en 3D, muy parecido a lo que en un futuro se vería en Super Mario Land. De haber sido realizado, se habría tratado del primer título en 3 dimensiones de Kirby. Nintendo decidió cancelar el proyecto porque la calidad estaba por debajo de sus expectativas. El concepto de un plataformas 3D sería reutilizado en los juegos Kirby's Blowout Blast y Kirby Battle Royale para Nintendo 3DS. Un tercer intento regresó a Kirby a las 2 dimensiones, con un estilo artístico parecido a un libro pop-out. Se desconoce la razón por la que esta versión fue desechada. Finalmente, en octubre de 2010 el proyecto fue retomado hasta convertirse en Kirby Return to Dreamland, que saldría al año siguiente para Wii. El título reutilizaría varias de las mecánicas vistas en el tráiler de 2005. La primera versión del juego solo puede verse en el tráiler de 2005, mientras que los demás intentos solo han sido revelados mediante una imagen. No hay más información sobre estos 2 últimos juegos, ni se han dado declaraciones oficiales por parte de HAL Laboratorio Nintendo. Tampoco se ha filtrado algún prototipo de ninguna de estas versiones. Sin embargo, muchas de las ideas serían retomadas en futuros juegos de Kirby, siendo Kirby Return to Dreamland un sucesor espiritual de esos proyectos cancelados. Mientras que Kirby Star Allies es claramente un resurgimiento de la mecánica de los asistentes. El tema que suena durante el tráiler de 2005 aparecería en Kirby Return to Dreamland como el tema del minijuego de arena. La canción fue renombrada como Road to Victory y sería reutilizada en Kirby Triple Deluxe y Kirby Star Allies. Locavision fue un programa de temática LGBT conducido por la drag queen Coco Marusix y la transformista Marisol Malpartida y emitido en 1998 por el canal de televisión peruano ALF. Se trataba de un programa de variedades donde se relataban las noticias más recientes ocurridas a lo largo de la semana, todo esto mientras las conductoras se presentaban con vestidos de noche en una escenografía colorida con un piano de cola negro en el medio. El programa duró muy poco, se dice que solo un día, aunque hay otros testimonios que aseguran que en realidad fue un mes, y todo parece indicar que su rápida cancelación no solo fue por un tema de rating, sino por algunas quejas de parte de los televidentes, como se asegura, se veían en cartas publicadas en revistas de la época, probablemente por la identidad de género de las conductoras. Cabe destacar que en la página de Wikipedia de producciones originales de ALF se menciona al programa como Loca Televisión, mientras que en internet circula información sobre otro programa peruano igualmente llamado Locavisión, pero conducido por Adolfo Aguilar y realizado en 2000, igualmente perdido, y con información aún menos precisa. No existe ningún archivo audiovisual ni publicidad del programa publicado en internet, todo lo que se sabe es gracias a comentarios esparcidos en foros. Llama la atención el hilo bodrios de la televisión peruana en la página Foros Perú donde se critica al programa, un par de testimonios en Foromedios, y una mención en el blog La Mula. Fue también a fines de los 90 que aparece, por ejemplo, el primer programa de televisión peruano dirigido por 2 transexuales, que fue Locavisión, en el que intervenían Marisol Malpartida y Coco Marusix. El programa no pasó del primer episodio en realidad, pero me parece significativo. Los Notos fue un programa infantil de origen peruano que se habría transmitido a principios de los 2000 por el canal Panamericana Televisión de Perú. Tuvo la particularidad de que a pesar de ser un programa dirigido a los niños pequeños, transmitía series para adolescentes y adultos como Neon Genesis Evangelion y South Park.
La información sobre este programa es muy escasa ya que no han resurgido vídeos, imágenes, o tan siquiera información oficial sobre él, siendo las únicas fuentes relatos de personas y un póster promocional del programa. De lo poco que se sabe es que habría sido transmitido entre el año 2000 y 2001 por el canal Panamericana Televisión todos los días, a las 6 p.m. los lunes, miércoles y viernes, y a las 5 p.m. los martes y jueves. El formato era similar a otro programa peruano, Karina y Timoteo, donde se presentaba a un grupo de personas vestidas en botargas, según algunos, similares a las del programa británico Dueñes, y que aparecían para presentar los shows animados que transmitirían, así como en segmentos entre los comerciales y al final de los shows. Este programa podría pasar desapercibido como uno más del montón, pero es único ya que transmitía series que no eran aptas para niños en horario infantil, siendo el caso más claro South Park que publicitaban como una serie para niños. El mismo caso con Evangelion, un anime que muestra violencia explícita y situaciones sexuales leves. No se sabe el porqué de esto. Se presume, pero no se puede confirmar, que estos dos programas tenían algún tipo de censura, lo cual sería lógico al no ser series infantiles. Según un foro, South Park tenía un doblaje infantil que censuraba muchas de las palabras ofensivas y que incluso cambiaba los nombres de los personajes. Esta información no puede ser corroborada ya que no existen grabaciones de esta serie subidas a internet. El programa fue cancelado de forma repentina en 2001. Duró tan poco al aire que se sabe que Evangelion no terminó de pasar todos sus episodios y los restantes fueron transmitidos los domingos en el mismo canal. Michael Jackson Dance es un videojuego flash del tipo baile y ritmo. Fue lanzado a manera de beta en el año 2008 por la empresa de Michael Jackson y disponible en su página web oficial hasta algún momento del año 2010. En el juego el jugador debe presionar las teclas direccionales en un tiempo exacto en ritmo a la canción y el baile, en las cuales se recreaban sus vídeos musicales. Smooth Criminal, BTT Billie Jean, utilizando capturas de movimiento de un imitador de Michael Jackson, presumiblemente Navi. El 21 de agosto de 2008, el sitio oficial de Michael Jackson anunció el juego junto con el lanzamiento de su nuevo álbum recopilatorio King of Pop, celebrando los 50 años del artista. Asimismo mencionaron que los 5 mejores jugadores podrían llevarse los premios de 2 boletos de avión, y en el caso de ser menores de 18 años, un televisor Sony Bravia de 32 pulgadas junto con la consola PlayStation 3. Posteriormente, se anunció que a partir del 23 de agosto, el juego también podría ser añadida a Facebook, Bebo y Mispace, en los que se podrían ganar tonos de llamada exclusivos y podmanos a los 5 mejores de cada red social. Sin embargo, este fue retrasado al 26 de agosto, en donde se reportaba que el juego estaba pésimamente optimizado, además que los premios mencionados solo estaban disponibles en algunos países seleccionados. El 29 de agosto de 2008, a manera de celebración por el cumpleaños de Michael, fue añadido el nivel del video musical Bad, el cual solo estuvo disponible ese mismo día. En julio de 2010, fue anunciado Michael Jackson, de experiencia desarrollado por Ubisoft, el cual tenía una jugabilidad y temática similar con el juego. Posiblemente debido a esto el juego dejó de estar disponible en el sitio oficial de Michael Jackson y en redes sociales. En noviembre de 2021, el usuario MJJ Breaker con ayuda de la Wayback Machine logró obtener un archivo SWF, no obstante, este no es jugable. Del juego solo sobreviven vídeos de los niveles de Smooth Criminal, BTT Billie Jean. Debido a que el nivel de Bad estuvo disponible por un tiempo limitado, no existe material del mismo. Between the two lines, the closer you get, the more points you get. Score as many perfects as you can to push up the combo bar. When the bar is full, it will trigger the Michael character to do a special move. Noches de Badami fue un programa de sexualidad conducido por el sexólogo Ricardo Badami, emitido en 1998 por el canal de televisión peruano ALF. El 7 de septiembre de 1998 se estrenó en el horario de lunes a viernes a las 11 p.m.
rompiendo esquemas debido a que se atrevía a tocar temas sexuales y tópicos que no tocaba con ningún otro en su época de manera totalmente explícita, en donde se visualizaban vídeos de educación sexual y se daban consejos de dudoso gusto, incluso realizando actos sexuales en pantalla, principalmente con juguetes sexuales. Rápidamente ganó una gran popularidad en el público, lo que se reflejó en su rating promedio de 18 puntos, y un encendido total de 31. Aún así, su temática fue clave para que grupos católicos atacaran al programa, incluso llegando a realizarse una llamada por parte del arzobispado peruano al canal, y hasta al Palacio de Gobierno, exigiendo su desaparición inmediata por atentar contra la moral pública. A pesar de las llamadas que cada noche surcaban el aire haciendo consultas y agradeciendo al programa por haber ayudado en sus relaciones sexuales y familiares. La cosa llegó a mayores cuando el Comité de Ética de la ANDA, Asociación Nacional de Anunciadores, prohibió a sus asociados toda publicidad en ads mientras el programa subsistiera, con lo cual, ante el boicot, el programa fue retirado sumariamente a los 2 meses por orden superior y sin más explicación. Eso no evitó que aún tuviera algo de impacto entre los televidentes asiduos al programa, que solían consultar a Badani sobre si el programa en algún momento regresaría al aire. Sin embargo, ningún canal de televisión se ha atrevido a volverlo a lanzar. Si bien el programa fue posteriormente llevado a la radio, la falta de avisaje también le impidió continuar. Existe poca información sobre el programa, pero se sabe que fue cancelado al poco tiempo de emisión debido a su contenido explícitamente sexual. En un tema de la página Foros Perú relacionado al programa se menciona los actos sexuales explícitos realizados en la misma. Únicamente existen fragmentos del programa en un video de Facebook, sacado de un reportaje realizado en 2011 por el noticiero Hora 9, también de ADF, pertenecientes a la primera y última edición del programa, emitidos el 7 de septiembre y en noviembre, respectivamente, además de escenas que se desconoce si pertenece a una de estas ediciones. Esto confirma que el canal aún conserva los episodios grabados. A su vez, existe un video en YouTube que recolecta esos fragmentos en orden. También está publicado en la misma red social un anuncio del programa, el que se ve en la imagen del inicio, la conservación de archivo audiovisual por parte de la Universidad de Lima, y una foto tomada durante una grabación del programa. En el 98, Noches de Badani se lanzaría al aire para hacer historia. 7 de septiembre. Se anuncia que el Viagra sale en las calles de Lima para aquellos como el viejito que se casó por poder y se divorció por no poder. Pero para los demás, hoy día comenzamos a hablar de sexo en forma clara. El 24 de junio de 2000, Pet Shop Boys tocó por primera vez en el Festival de Glastonbury. El evento fue televisado en el extinto canal Play Ut, perteneciente a la BBC. Solo se conserva en video una parte del concierto. El setlist que fue utilizado para este concierto es una variación del Nightlife Tour, con una duración de 1:17 minutos, 42 segundos. Wayne Studer, experto sobre Pet Shop Boys y dueño del sitio Web Commentary. Interpretation and Analysis of Songs Written or Performed by Pet Shop Boys. Fue consultado para aclarar si el concierto entero fue emitido en el Reino Unido. Studer dijo no estar del todo seguro, pero había leído en foros que algunas personas vieron el concierto en televisión. No se sabe con certeza si todo el setlist fue transmitido. Wayne proporcionó un enlace que llevaba a una página donde se venden bootlegs, pero el bootleg en cuestión era del Festival de Glastonbury del 2010. Hasta el momento se encuentran disponibles 9 canciones repartidas en 5 vídeos subidos a YouTube. Un sexto video que contenía Positive Role Model fue eliminado de la plataforma. Se puede encontrar el concierto entero pero en formato de audio, posiblemente grabado desde el público. La reconocida franquicia de videojuegos Plantas vs Zombies lanzó su primer juego en el año 2009. Este fue hecho y distribuido por PopCap Games para PC, consolas de séptima generación, Nintendo DS y dispositivos móviles.
Es un juego estilo Tower Defense, en el que con las plantas que se le dan al jugador a lo largo del juego, este tiene que derrotar a los zombies antes de que lleguen a su objetivo. La misma franquicia tuvo gran éxito durante su mayor apogeo, a inicios de la década del 2010. En el año 2017, tras el cierre de la desarrolladora Visceral Games, desarrolladores originales del juego, junto con la saga de Dead Space y videojuegos como Battlefield Hardline, quienes estaban trabajando en un videojuego de la franquicia Star Wars, se decidió mover el desarrollo del juego a la sede de Electronic Arts, los nuevos propietarios de los derechos del videojuego, en Vancouver, pero en ese momento, se hizo público que Electronic Arts Vancouver estaba haciendo un juego de Plantas vs Zombies, el cual sería cancelado. Cabe mencionar que el motivo por el que el artículo se titula simplemente Plantas vs Zombies, es debido a que el videojuego del que se habla en este artículo jamás tuvo un nombre oficial, ni siquiera un nombre clave o una manera de cómo identificarlo, por lo tanto, ha sido nombrado por la comunidad simplemente como Plantas vs Zombies. Debido a que el juego nunca fue anunciado y cancelado sin aviso, hay muy poca o nula información y mucha de la que hay, puede llegar a ser confusa. Toda la información encontrada hasta el momento es la siguiente. El juego iba a tener gráficos 3D. El juego iba a ser desarrollado por Electronic Arts Vancouver, a pesar de que algunas fuentes afirman que sería realizado por PopCap Vancouver. En la página de PopCap Vancouver, ellos aclaran que son un pequeño equipo dentro de Electronic Arts Vancouver. El periodista Jason Schreier, experto en videojuegos, hizo un artículo para Kotaku relatando toda la historia y desarrollo del juego cancelado de Visceral Games de Star Wars, mencionando también que el desarrollo del juego fue movido a Electronic Arts Vancouver luego del cierre de Visceral. En el portafolio de Tom Branagh se ha dicho que el juego estaba siendo desarrollado por Electronic Arts Vancouver. El 29 de noviembre de 2016 PopCap Vancouver, Electronic Arts Vancouver y PopCap Vancouver son divisiones de la misma desarrolladora, solo que PopCap tiene un pequeño equipo ahí, abrió una convocatoria para un puesto de diseñador de campañas de un solo jugador para un juego. Esto pudo ser malinterpretado, dando a entender erróneamente que el llamado era para trabajar en el juego Plantas vs Zombies 2. Entre uno de los requisitos exigidos, estaba el necesitar experiencia profesional en juegos de aventura / shooters. El juego iba a ser desarrollado para PlayStation 4 y Xbox One. A mediados de 2012, un año después de la compra de Electronic Arts a PopCap, se anunció la salida de un juego estilo mascota virtual para celulares con el nombre de Talking Zombatar, el cual sería el primer juego en 3D de la saga Plants vs Zombies. Lamentablemente, el juego nunca saldría a la luz. A principios de la década de 2010, en el auge de los juegos móviles en iOS y Android, se hizo popular el género de mascota virtual, en el que se cuidaba a un ser persona como si de una mascota se tratara. PopCap desarrollaría un videojuego basándose en el sistema de personalización Zombatar de la versión de PC del primer juego, al que llamarían Talking Zombatar. En el juego cuidabas a un zombie que podías vestir, hacer bailar, repetir palabras, y sacar fotos y vídeos. Por razones desconocidas, el juego sería abruptamente cancelado. No se ha filtrado alguna versión temprana. En la actualidad, lo único que se tiene es un tráiler que da una idea de cómo podía haber sido. El 5 de mayo del 2021 el usuario El Sombrío realizó una nueva investigación sobre el videojuego cancelado y esta vez contactaría con un ex trabajador de PopCap Games, Allen Murray, quien revelaría el verdadero motivo de la cancelación del juego. Allen Murray contaría que el juego no fue desarrollado por el equipo original, sino por un pequeño grupo desconocido de desarrolladores chinos que PopCap subcontrató. Dicho grupo no tenía relación con PopCap Shanghai, según por propias palabras de Allen, el videojuego solo sería un experimento para probar nuevas ideas para PVZ. Mientras más avanzaba el desarrollo, empezaban a notar que el juego no convencía y finalmente se canceló debido a que no estaba cumpliendo con los ideales de calidad de juegos de PopCap Games, esto debido a que podría ser un juego que podría ser abandonado rápidamente por los jugadores y siendo un total fracaso. Allen Murray desmentiría las teorías de que la cancelación se debía a una demanda o porque le dieron más prioridad al desarrollo de Plants vs Zombies Adventures y Plants vs Zombies 2, y aclararía que era por la razón que se dijo anteriormente. PVZ presents Talking Zombatar, the first and only talking zombie you can dress up, train to dance, and forced to repeat everything you say. Everything you say.
Argentinos Juniors 2, 20, Racing 2, 19, fue un partido de fútbol sucedido en la primera división de Argentina. El partido es reconocido debido al hecho de que en la tanda de penales se hicieron 44 lanzamientos, convirtiéndolo en el partido más largo de la historia del torneo de Argentina con 145 minutos, así como la cuarta tanda de penaltis más larga de la historia. Incluso tuvo el reconocimiento de ser la tanda más larga hasta el 2005, cuando fue superada por KK Palace vs Civics, que tuvo 48 lanzamientos. El 22 de noviembre de 1988, como parte de la 12ª fecha del torneo de primera división del fútbol argentino, los equipos Argentinos Juniors y Racing se enfrentarían en la cancha de Ferro. Para esta temporada, la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, puso en vigencia una nueva regla que únicamente se utilizó en ese torneo, y era que si un partido terminaba en empate, se tenía que ir a tanda de penales. El partido terminó el primer tiempo 2-0 a favor de Racing, con goles Walter Fernández y Medina Bello. Sin embargo, Argentinos logró empatar el partido cerca del minuto 90 con los goles de Herreros y Rudman. Además, el partido tuvo 2 expulsados a lo largo de su transcurso. La tanda de penales empezó, y fue una serie consecutiva de goles a favor de ambos hasta llegado el tiro número 33, el cual fue realizado por el jugador de Racing, Chupete Vázquez, cuya jugada fue atajada por el arquero de Argentinos Juniors, Carlos Goyen. Sin embargo, el siguiente tiro, realizado por Carlos Herreros, falló, causando que el encuentro siguiera. El tiro número 43 lo ejecutó Panza Videla, cuyo tiro fue atajado por el arquero de Argentinos, causando que la fanaticada estallara en júbilo. Finalmente, el disparo número 44 lo realizó Jorge Gaspari, quien finalmente le logró dar la victoria a Argentinos Juniors en aquel encuentro que terminó con el abultado marcador global de 20-19. A pesar de ser un caso curioso muy conocido por los seguidores del fútbol nacional y expertos, muy poco material ha resurgido del mismo, limitándose únicamente a un resumen de 1-10 minutos de duración de los primeros 90 minutos. En la actualidad, ningún metraje de la tanda de penales ha resurgido. En el año 2018, el canal de YouTube, Argentinos Juniors Archivo Histórico, afirmó tener la tanda de penales completa en un viejo VHS y que planeaba digitalizarlo y subirla con el tiempo. Cosa que hasta ahora no sucedió. Ya está hecho para Castillo. Atención allí. Rodríguez que maniobra, Rodríguez que la lleva. ¡Le pifié el gol! De Argentinos Juniors Herreros, ante una pifiada anterior de su compañero de Articia. Pelota que le queda a él, fuerte el remate y el 1-0 favorable a Racing se transfiere al 1-1 con esta igualdad. Scott Cawthon es un desarrollador de videojuegos independientes conocido principalmente por ser el creador de la serie Five Nights at Freddy's. Se sabe que antes de crear dicho videojuego hizo muchos otros proyectos, principalmente de índole religiosa, todos realizados con el motor ClickTeam Fusion. Estos juegos estaban alojados en su sitio web scottgames.com, pero con el paso del tiempo fueron removidos y ya no se encuentran disponibles. Floppy disk. La existencia de este juego está en debate. Supuestamente fue hecho en 1995 e involucraba a una burbuja azul moviéndose por un barco pirata recolectando gemas. Solo se sabe de su existencia gracias a su mención por parte de Scott Cawthon, probablemente nunca haya sido publicado en internet. Dungeon. Fue hecho en 2003, la información sobre el juego es nula y lo único que ha sobrevivido fueron unos sprites. Megagnios. Lanzado en 2003, se sabe de su existencia gracias a la captura de pantalla que se recuperó de este. Probablemente este juego pudo ser un side-scrolling donde se controlaba a un caballero contra monstruos y robos. Demon Knights. Lanzado en 2003, debido a la poca información que hay, se ha dicho que pudo ser alguna clase de secuela o sucesor espiritual del juego Mega Knight, pero esto no ha sido confirmado por Scott. Dinostria. Lanzado en 2003, se sabe de su existencia gracias a las capturas de pantalla que se tienen de este. Probablemente haya sido un juego de vista aérea de acción y sucedería en un planeta llamado Dinostria. El mismo habría aparecido en otros juegos de Scott como The of a Safer Moon, RPG Workshop Max y RPG Workshop Max 2.
Lanzado en 2002, se sabe de su existencia gracias a las capturas de pantalla que se tienen de este. En este se podían crear juegos RPG propios y jugarlos. De su secuela se sabe muy poco, pero se cree que su premisa era la misma con pero nuevas características. Su premisa es muy similar a la del juego 8-bit RPG Creator también creado por Scott Cawthon. Gumball. Lanzado en 2003, se sabe de su existencia gracias a una captura de pantalla. Probablemente haya sido un juego shooter espacial similar al juego Stellar Gun también hecho por Scott Cawthon. Ships of Chaos. Lanzado en 2003, se sabe de su existencia gracias a la única captura de pantalla que se tiene de este. Probablemente haya sido otro juego shooter espacial al igual que Gumball y Stellar Gun, solo que con perspectivas distintas. Lost Island. Lanzado en 2003, de este juego solo se tiene una imagen de una tienda con varios animales. War. Lanzado en 2003, se sabe de su existencia gracias a la única captura de pantalla que se tiene de este. Al parecer, es un juego de disparos bastante distinto a los otros juegos que Scott Cawthon había hecho. El Emage. Fue lanzado alrededor de febrero de 2003, se sabe de su existencia gracias a las capturas de pantalla que se tienen de este. Era un juego RPG cuya historia estaba relacionada con el juego Megagnid. Algunos de los enemigos del juego fueron reciclados para el juego Legacy of Flan 3. Weird Columbia. Se sabe de su existencia gracias a las capturas de pantalla que se tienen de este. Se trataba de un juego Morbid donde se podía elegir como avatar a un robot, un flan, proveniente de la serie de juegos Legacy of Flan, o un Scarecrow. En el juego se podía construir ciudades, crear comunidades y pelear contra ellas. Kubija Haka, mejor conocido como Serbia Strong o Remove Kebab, es una canción serbia utilizada para fines propagandísticos en apoyo hacia el ejército serbio durante la Guerra de los Balcanes. La canción es fácil de hallar en internet, sin embargo, el vídeo que acompaña al mismo no es el original, pues se trata de un vídeo editado. Después de la muerte del dictador Josip Broz en mayo de 1980, las tensiones entre los países que conformaban la antigua Yugoslavia resurgieron. Esto debido a que, históricamente, en la zona de los Balcanes hay una gran diversidad tanto idiomática como cultural, lo que ha provocado en numerosos casos el enfrentamiento bélico entre los habitantes del territorio. En 1991, los sentimientos de nacionalismo por parte de las 7 regiones iniciaron por primera vez las guerras interétnicas que marcaron la disolución total de Yugoslavia. Empezando con la declaración de independencia de Eslovenia, hasta terminar con la disolución de los demás territorios entre 1992 hasta 2001, resultando en un número de alrededor de 200.000 muertos. La guerra de Bosnia fue conocida por haber sido el punto más alto de brutalidad durante el conflicto, luego de un referéndum que dio como resultado la independencia de Bosnia en 1992, dos bandos se formaron dentro del país: la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República de los Serbios de Bosnia, o República Srpska. En este último, Radovan Karadzic se autoproclamó como líder. Karadzic tenía como objetivo principal formar la Gran Serbia, un plan que consistía en un territorio conformado por los restantes territorios de Yugoslavia luego de las independencias de Eslovenia y Croacia. Para ello requería que mantener el dominio sobre todo Bosnia-Herzegovina, lo que provocó que las fuerzas serbobosnias y serbias cometieran todo tipo de delitos contra la población civil, incluyendo limpieza étnica, violaciones masivas y genocidio. Durante este ambiente tan hostil, en 1993, se crearía una canción llamada Karadiu, Bodies de Esboje, traducido como Karadzic, guía a tus serbios, con el fin de aumentar la moral entre la población serbo-bosnia y el ejército serbio. La canción es infame por su naturaleza agresivamente jingoísta en contraste con su melodía alegre, haciendo alusiones despectivas a los croatas y bosnios llamándolos Ustache, un grupo fascista croata de la Segunda Guerra Mundial, y Turci turcos, ya que la población de Bosnia es en su mayoría musulmana. Más adelante, en 1995, se crearía un video musical de bajo presupuesto aparentemente producido por Nikola Jorgic, donde se aprecia a 4 paramilitares serbios cantando y tocando la canción en un terreno montañoso de Knin, Croacia. El videoclip fue transmitido en la cadena de televisión Knin Televisión, además de mostrar imágenes de prisioneros bosnio-musulmanes capturados en los campos de internamiento dirigidos por serbios en tiempos de guerra.
La aparición en internet más antigua del videoclip ocurrió el 24 de mayo de 2006, cuando el usuario Moncilo subió a YouTube un video titulado Zambigelete, traducido como Mezquita Mosca, que abre con un fragmento sin marca de agua. El metraje fue obtenido del canal de televisión croata Obladinska Televisión durante un concurso para la mejor canción Četnik en la Eurovisión 2006. En 2008, el documentarista Pavle Branjican subió a YouTube el video que se volvería viral y que, erróneamente, se creería era el original. No obstante, este es un video editado con el posible fin de satirizar el mensaje original de la canción, ya que aparece el metraje del juicio de Karadzic en 2008. Lo cierto es que el video original desapareció luego de que la única copia grabada fuese robada tras la invasión y ocupación de la República Serbia de Krajina por parte de los croatas. Desde ese incidente, no ha vuelto a aparecer. En 2018, un usuario en Reddit identificó a 3 de los 4 paramilitares que aparecieron en él, pero tras contactarse con uno de ellos, este dijo que ninguno posee una copia del video. Otro usuario de Reddit logró contactar con otro soldado, obteniendo la misma respuesta. La primera vez que Sonic the Hedgehog fue mostrado al público ocurrió en el Tokyo Toy Show en junio de 1990, que también resultó ser la primera vez que el público pudo jugar el juego. En una entrevista con Yuji Naka, se reveló que el Sonic Team original armó una pequeña demostración técnica jugable para el show con Sonic en una versión inicial de Green Hill Zone. Aunque el desarrollo acababa de comenzar, esta beta era en realidad más avanzada técnicamente que la versión final del juego, poseía 7 capas de desplazamiento de paralaje, con árboles y rocas en el primer plano independientes de las nubes y otros objetos en el fondo, todos separados del desplazamiento de Sonic mientras corría por el terreno montañoso. Siendo la primera representación de Green Hill Zone, también refleja lo que se encontró en los primeros materiales utilizados tanto internamente como en artículos promocionales. Una de las diferencias más notables entre esta versión y la final son las extrañas estructuras azules en el fondo, aunque se desconoce si están destinadas a representar una ciudad o son simplemente una formación rocosa natural pero surrealista. Con árboles y rocas gigantes en primer plano, que presumiblemente tenían capas de desplazamiento independientes entre sí, todo el estilo era indicativo de lo que vendría. Aunque no se encontraron elementos en primer plano en la final, las rocas se modificarían y usarían en los diseños lanzados del juego, transformados en obstáculos de color púrpura de tamaño reducido en la versión final. Las nubes de este prelanzamiento temprano también son más grandes. La demostración no se ha lanzado ni se ha filtrado de ninguna manera. En la misma entrevista de Game Radar con Yuji Naka, Naka revela que se planeó incluir el prototipo en Sonic Mega Collection, una compilación de todos los juegos de Sonic the Hedgehog de Sega Mega Drive, lanzado para Nintendo GameCube en 2002, pero no fue puesto debido a que Sega perdió la ROM, por lo que es muy poco probable que la demo sea lanzada. En 1991, la revista italiana de videojuegos de Games Machine publicó un artículo en el que se hablaba de un port de Sonic the Hedgehog para varios ordenadores domésticos, principalmente Commodore Amiga. Iba a ser publicado por Usgold y probablemente habría sido lanzado en junio de 1992. Sin embargo, nunca fue lanzado, posiblemente debido a desacuerdos entre Sega y Usgold. Han aparecido 2 capturas de pantalla, ambas extraídas del artículo mencionado anteriormente, y según estas capturas de pantalla, el juego posiblemente pudo haber tenido diseños de niveles completamente nuevos y diferentes, similar a la versión de Master System y Game Gear. Sin embargo, se teoriza que estas capturas de pantalla pueden haber sido falsas. La revista de juegos española Superjuegos presentó capturas de pantalla completamente diferentes del port, y el usuario Rakar, del foro Sega Ages también publicó capturas de pantalla de la demo de esta versión, también con fecha de junio de 1992. Sonic the Hedgehog CD, no confundir con el juego de 1993, fue un intento de portear el popular juego de Sega Genesis al nuevo periférico de CDS. Fue mostrado en la Electronic Gaming Show de 1992 para demostrar las capacidades técnicas de Sega CD. Se cree que fue cancelado para desarrollar Sonic CD para el mismo sistema. Hasta la fecha ningún prototipo del videojuego ha salido a la luz, aunque se mostró un pequeño fragmento de gameplay durante su presentación en la CES, y varias capturas de pantalla publicadas en la revista Mega Play. Aunque es posible que el gameplay mostrado haya sido un mock-up.
Shadow the Hedgehog es un juego de disparos en tercera persona que se lanzó el 15 de noviembre de 2005 en los Estados Unidos para Nintendo GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Si bien el juego se volvió famoso en internet por su tono oscuro en comparación con otros juegos de Sonic, lo que se lanzó como producto final es significativamente diferente de los planes originales del Sonic Team. Las primeras versiones del juego buscaban una sensación más seria que el producto final. Se vio a los soldados del juego sangrando y muriendo en pantalla, una escena en la que un soldado disparaba a María también era completamente visible. Además se cree que hubo un diálogo más fuerte en estas primeras versiones, incluido Sonic usando la palabra Fish que se cambió a Tic en la versión final del juego. La SRI le dio a la versión inicial del juego que Sega les envió una calificación T para adolescentes por violencia de dibujos animados, lenguaje. Sin embargo, ese mismo año, la SRI puso en vigencia la nueva calificación Everyone 10/10, que Sega consideró más apropiada y abriría el juego a un público más amplio. Como tal, se hicieron varias ediciones, y la versión publicada del juego fue recalificada como E10 por violencia de fantasía, lenguaje moderado. Algunos vídeos de la versión original con clasificación T están disponibles en línea, como la muerte sin cortes de María, así como una introducción extendida que presenta a dos policías a los que Shadow dispara. Si bien algunos sitios afirman que la versión japonesa del juego no tiene cortes, esta es idéntica a todas las demás versiones internacionales y Zero la calificó como apto para todas las edades. El jugador debía mover el lápiz táctil de izquierda a derecha para que Sonic se moviese más rápido. Para saltar era necesario tocar la parte superior de la pantalla, pero no era tan necesario, ya que no habían demasiados obstáculos. Tras correr cierta distancia, Sonic alcanzaba un nivel de Sonic Speed que provocaba que la pantalla se volviese borrosa. El juego mostraba en pantalla un temporizador, el número de anillos y la distancia entre el inicio y la línea de meta. Tras cruzar la meta, se le otorgaba un rango dependiendo de su puntuación y tiempo, siendo ese el mayor rango. Al finalizar aparecía una pantalla con la frase "Estate atento a los títulos de Sega para DS". Los modelos en 3D parecen haber sido extraídos de Sonic Heroes, mientras que los sprites y sonidos provendrían de la serie Sonic Advance. Sonic DS apareció únicamente en la E3 2004 y desde entonces no se ha vuelto a ver. El juego serviría más como una demostración técnica de las capacidades tridimensionales de Nintendo DS y como una afirmación del apoyo que Sega tendría en la consola. Ninguna ROM ha resurgido en internet desde su primera aparición. Sega lanzaría Sonic Rush en 2005 como el primer juego de la franquicia para Nintendo DS, pero este no utilizaría gráficos tridimensionales como Sonic DS. Sonic Generations fue un videojuego de plataformas lanzado en el año 2011 por el 20 aniversario del personaje, para la Xbox 360, PS3, PC y Nintendo 3DS. Durante su desarrollo, se planeó que el juego se lanzara en las plataformas Wii, PSP, Nintendo DS y PS3. Los nombres que tendría el juego sería Sonic Aniversario Sonic Boom. Según lo revelado, la jugabilidad se centraría en 3 Sonics, estos siendo el clásico, el de Dreamcast y el moderno. Para el Sonic moderno se usaría una jugabilidad distinta para cada versión. Posiblemente para la versión de DS y PSP, se utilizaría una jugabilidad similar a la vista en los Sonic Rush, juegos en los que se usaba el turbo, mientras que para las versiones de Wii y PS3, se usaría la jugabilidad vista en un Lease, juego que usaba en ciertos momentos la cámara en 3D y luego en 2D. Probablemente, el Sonic de Dreamcast se controlaría de una forma parecida a la de los Sonic Adventure, y sus niveles serían más abiertos, como los del juego ya mencionado. Mientras que el Sonic clásico usaría la jugabilidad vista en los juegos para las consolas Sega Genesis/Mega Drive, Master System y Game Gear. Los ports para Nintendo Wii, PSP y DS se cancelaron antes de que el juego fuese anunciado el 18 de abril de 2011 como Sonic Generations, para Xbox 360 y PS3. La versión de Nintendo Wii se usó para hacer Sonic Colors, eso explica por qué Sonic al agarrar el Wii rosa obtiene la posibilidad de hacer el Spin Dash, o que aparezcan los badniks de juegos anteriores. La versión de PSP no se usó como motor para un juego que saliera después de 2009 para esa consola, ya que el último juego de Sonic en la portátil de Sony fue Sonic Rivals 2, que salió en el año 2007.
mientras que la versión de DS probablemente se usara para hacer el Sonic Colors de esa consola, o que fuese porteado a la 3DS para hacer el Sonic Generations de esa consola. SpongeBob Town fue un videojuego online basado en la famosa serie animada de Nickelodeon, Bob Esponja. Fue desarrollado por Nickelodeon, Gira Media y Funtown Incorporated, y se tenía planeado un lanzamiento en algún momento del 2013 para navegadores de PC. El juego te permitía escoger entre 3 personajes: Bob Esponja, Patricio y Calamardo. Tras elegirlo, el jugador podía personalizarlo como desease. Entre los distintos minijuegos se encontraban My Farm. Se podía construir una granja propia, en la cual sería posible invitar a tus amigos para que estos te visitaran. Bikini Rift. Un juego de carreras en el que se podía competir con otros jugadores y personalizar vehículos. Conch Street. Basado en la típica calle donde está la casa de Bob Esponja, en este lugar se podía socializar con otros jugadores. El juego tuvo una beta activa por tiempo limitado, precisamente desde el 25 a 27 de octubre de 2012. Fue únicamente accesible para los jugadores que tuviesen una cuenta de prueba, que se obtenía mediante un juego de preguntas en el que si se acertaban se podía ganar una cuenta de acceso. Una vez cerrado el juego, este se volvió inaccesible. Varios vídeos fueron subidos a YouTube cuando la beta aún estaba disponible, así como arte conceptual del juego. La página oficial de Facebook fue eliminada, mientras que su cuenta de Twitter fue abandonada. Y bueno gente, eso sería todo por hoy, espero que haya disfrutado en este video. Si este video llega a los 10 likes, lo voy a hacer la secuela de The Lost Media. No lo olvides que puedes suscribirte a mi canal de YouTube y activas notificaciones para no perderte ningunos los vídeos. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, Twitter, TikTok y Twitch. Yo soy Tomás el Crack, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.